Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy que está destinada al control de convencionalidad para unirlo con el tema que nos ocupa, que es el de la ética en el ejercicio del control de convencionalidad. He considerado que quizá lo más óptimo es un poco entender cuál es la función que deben realizar las autoridades frente a este nuevo paradigma que en México sabemos que se comienza a introducir desde el año 2011, aun y cuando la primera vez en la que la Corte Interamericana establece expresamente que debe existir un control de convencionalidad por parte de los jueces. La primera vez habla de solamente jueces nacionales. Es en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile del año 2006, ¿no? En México ya sabemos que se introduce, ¿no? Ya expresamente en 2011 a raíz de una sentencia condenatoria de Rosendo Padilla, ¿no? A ver, sí, Rosendo Padilla, Radilla Pacheco, ¿no? Ay, perdón que se me iba el nombre ahorita, contra México, que da lugar a una resolución de la Suprema Corte en el expediente varios 912 diagonal 2010, a partir de la cual pues establece lo que se va a conocer en México como el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad a partir de un nuevo paradigma que se introduce desde la reforma del año 2011. Entonces, cuando hablamos de esa ética que deben seguir las autoridades en el ejercicio del control de convencionalidad, nos vamos a referir más que todo pues a la autocontención, ¿no? Que debe regir, o a la prudencia, los criterios de prudencia de autocontención que deben regir a estas autoridades en el ejercicio de este control de convencionalidad. Este control de convencionalidad, vamos a ver que no es algo nuevo, ¿no? No es algo que se saca, como dice el doctor Ferrer MacGregor, no es algo que los jueces de la Corte Interamericana se sacan debajo de la manga, no, es una construcción que tiene que ver con algo ha existido pues desde que ha existido la humanidad, ¿no? Y es esa búsqueda de hacer efectivos determinados derechos frente principalmente al ejercicio del poder público, aunque hoy día sabemos que los derechos tienen eficacia horizontal, no solo frente al poder público, sino también frente a las autoridades, y sobre esto también se habló en la reforma del año 2011 en México, en donde se establece esa Drittwirkung, que es la eficacia horizontal de los derechos frente a autoridades, frente a particulares, en este caso, que realizan actos de autoridad, ¿no? Que es lo que se introduce a partir de 2011 y 2013 en México tras la reforma constitucional y la reforma de la ley de amparo. Entonces, desde el inicio de la humanidad se han venido dando pasos precisamente para el reconocimiento de estos derechos. Yo siempre les digo que en un primer momento los derechos no eran como los conocemos actualmente, sino que eran más bien privilegios, prerrogativas de unos cuantos, no tenían el carácter que hoy día tienen de universal, ¿no? Aunque eso también es bastante discutible. En este sentido, lo que les quiero decir es que este control de convencionalidad viene unido precisamente a la búsqueda de la efectividad de estos derechos. O sea, sobre estos derechos nos remontamos, ¿no? Incluso a la Edad Antigua, donde se habla de Ciro el Grande. Podemos irnos a la Edad Media, donde encontramos privilegios, prerrogativas, libertades de determinados estamentos frente al ejercicio del poder político. Incluso desde la Edad Media, yo siempre les he dicho, podemos encontrar vestigios no solamente de lo que hoy son los derechos humanos o fundamentales, sino también de lo que son sus garantías. Y les decía, la Carta Magna inglesa de 1215, el Habeas Corpus inglés, que es una
evolución que culmina en 1679 con la primera ley de habeas corpus, o incluso nos podemos ir a los reinos de Castilla y Aragón, que luego forman parte de lo que hoy conocemos como España, y vamos a encontrar antecedentes increíbles, impactantes desde el siglo XII, en donde ya se hablaba incluso de amparar frente a determinados actos, incluyendo los actos del rey, esto en el reino de Aragón. Y se utilizaba el término de amparar. Claro, era otro concepto, eran privilegios, eran libertades de unos pocos, no era el concepto de derechos humanos que tenemos hoy día. Sabemos que con la edad contemporánea, yo siempre también señalo, con la edad contemporánea surgen las primeras constituciones escritas, que tampoco es algo que se sacan de la manga los estadounidenses o los franceses, no se lo sacan debajo de la manga. No fue un acto de magia, sino que fue una evolución de lo que ya existía en Inglaterra, ¿no? Una concepción de la existencia de una ley fundamental y suprema que tenía que ver, ¿no?, con un aspecto justnaturalista, con la existencia de incluso derechos que son previos a la comunidad política y con la vocación de limitar el ejercicio del poder político. Lo que hacen los estadounidenses y luego los franceses es plasmar esa idea inglesa en una norma escrita, que eso no existía previamente, puesto que Inglaterra hasta hoy no cuenta con una constitución escrita. Es lo que hacen los estadounidenses y los franceses tras las revoluciones liberales al inicio de la edad contemporánea. Claro, hay una evolución más en esa pretensión de limitar el poder a través de los derechos y de hacer efectivos los derechos. Ahora lo van a plasmar en una constitución, que es la norma suprema, dicen los estadounidenses. Luego los europeos tardan un siglo, casi un siglo y medio en reconocer que las constituciones debían ser normas supremas. Los estadounidenses lo hacen desde el siglo XVIII, los europeos hasta el siglo XX. Pero en ambos casos existe esa finalidad detrás de que este nuevo avance va a permitir limitar el ejercicio del poder y va a permitir fortalecer los derechos frente al poder. Entonces, el constitucionalismo nos viene a poner de frente con esta búsqueda de la humanidad de limitar el poder. Y yo les digo, el constitucionalismo limita el poder a través de dos ejes fundamentales. Primero, separando el poder mismo. Segundo, reconociendo derechos del individuo frente al ejercicio del poder. El constitucionalismo surge de manera nacional, de manera interna. No obstante, nosotros sabemos que a partir de 1945 se da un proceso, si podríamos llamarlo de alguna manera, de internacionalización del derecho constitucional, porque a partir de ese momento se comienzan a crear pactos internacionales. Bueno, primero es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no tiene un carácter vinculante, ¿no? Es, como su nombre lo indica, una declaración, reconocimiento de que existen determinados derechos que se fundamentan en la dignidad de la persona y que son inviolables. Y luego se dictan determinados pactos, ¿no? En 1966, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A la par de la Declaración Universal en el 48 se dicta en América algo trascendental, ¿no? Porque se da incluso meses antes de la Declaración Universal. La Declaración Americana es previa en una duración temporal, incluso la Declaración Universal. Y luego se dan pactos regionales. Nosotros sabemos, ¿no?, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el pacto de nuestra región en el 69, y también tenemos pues su primo hermano, ¿no?, en Europa, que es la Convención Europea sobre derechos humanos, sobre derechos y libertades públicas. Entonces se comienza a dar ese paso hacia la internacionalización del derecho constitucional. ¿Por qué?
porque es el derecho constitucional el que desde la edad contemporánea, incluso en sus antecedentes remotos en Inglaterra, ya nos venía a poner de frente con esa necesidad de limitar el ejercicio del poder y de hacer efectivos los derechos, principalmente frente al poder público, frente al poder político. Entonces, en 1945 se da, ¿no? Se cierra ese recorrido histórico, se internacionaliza el derecho constitucional y producto precisamente de la internacionalización del derecho constitucional es que en la región se comienza a hablar del control de convencionalidad, que asimila conceptos del derecho constitucional, ¿no? Se da una especie de ida y vuelta. En el 45 comenzamos a ver cómo se internacionaliza el derecho constitucional y luego, durante el desarrollo de esa internacionalización, vemos cómo el derecho internacional de los derechos humanos se constitucionaliza luego para los estados nacionales. Hay una ida y vuelta. Primero una internacionalización del derecho constitucional y luego una constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, que en el caso de los mexicanos lo tienen mucho más evidente en relación al juicio de amparo, ¿no? El juicio de amparo, que es dentro de esa evolución que yo les he comentado previamente, que pretende limitar el ejercicio del poder a partir de la eficacia de los derechos. Cuando la humanidad se da cuenta de que no es suficiente dictar o crear nuevos derechos, bueno, reconocer, mejor dicho, es el término, los derechos, no es suficiente con eso, no es suficiente con que existan declaraciones, no es suficiente con que esas declaraciones estén incluso dentro de la Constitución, sino que es necesario que existan garantías, ¿no? Yo les digo que desde la Edad Media, desde el siglo XII, si estudian los reinos de Castilla y Aragón, por ejemplo, ya se hablaban de garantías de los privilegios de aquel momento, claro, dentro del contexto histórico que es la Edad Media, no lo podemos asimilar directamente con nuestro momento actual, pero esos son vestigios que sirvieron de alguna manera a través de vasos comunicantes que nos llegan a través del derecho de Castilla, que se comunican al derecho de las Indias, y que esto permite que en 1841 México le dé al mundo la primera garantía judicial de los derechos que están en la Constitución. Es algo increíble. México crea por primera vez, aunque esto también es discutible, en algún sentido también en Europa se iban creando algunas garantías parecidas al amparo, pero la doctrina coincide en señalar que es el amparo, porque quizás no hemos estudiado bien si estas otras garantías en Europa surgen a la vez o surgen después o surgen antes del amparo. Lo que nos dice la doctrina a día de hoy es que es el amparo la primera garantía judicial de los derechos. Y esa garantía judicial que se crea en lo local en México, surge en la Constitución de Yucatán de 1841, se exporta luego a lo federal en México, a partir del Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, luego en la Constitución del 57 y luego en la del 17. Pero no se queda ahí. La grandeza también de esta garantía judicial de creación mexicana es que esto se exporta hacia el derecho internacional como parte de la exportación del constitucionalismo o de la internacionalización del constitucionalismo. Y así podemos ver cómo en la mayoría de países de la región, todos tienen en su constitución un mandato de contar con un medio jurisdiccional rápido, sencillo, para la tutela de los derechos constitucionales. Se llame amparo o no, porque claro, hay algunos países en los cuales el nomen iuris ha cambiado, pero la esencia es la del amparo. No importa cómo se denomine la institución, si la finalidad subyacente cumple con la esencia de la misma, que es dar una protección rápida y eficaz ante órganos jurisdiccionales de determinados derechos que están en la Constitución, principalmente frente al ejercicio del poder político y ahora también frente a actos de particulares, perdón.
Y así, si ustedes repasan en América Latina, desde El Salvador, que creo que lo incorporó en 1886, Nicaragua en el 93, y así posteriormente van a ver, casi todos los países de la región cuentan con un amparo, un recurso de protección, como se le llama en Chile, una acción de tutela, como se le llama en Colombia, un mandado de seguridad, un mandamiento de seguridad, como se le llama en Brasil, pero se cuenta con un amparo. Y no solo eso, es que en esa internacionalización del derecho constitucional vemos cómo el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la misma Declaración Universal, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los pactos regionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Europea, nos hablan de esa obligación que tienen los estados de establecer un mecanismo jurisdiccional rápido, sencillo, eficaz para la tutela de los derechos. Y algunos dicen de los derechos constitucionales y de los derechos que están en esta convención, o solo de los derechos que están en esa convención. El amparo se internacionaliza, se convencionaliza. Ese es el paso de ida. Y el paso de vuelta se da en México a partir de 2011, cuando el artículo primero nos dice que el parámetro de control de regularidad no van a ser solo los derechos que están en la Constitución, sino también los derechos que están en tratados internacionales sobre derechos humanos. Bueno, aunque aquí yo creo que hay que hacer una revisión porque no dice sobre derechos humanos, los derechos que están en tratados internacionales vigentes en México, que pueden ser tratados cuya materia no sea específicamente la de derechos humanos, pero si contiene alguna norma que se refiera a derechos humanos, eso va a estar, va a ser parámetro de control de regularidad en México. Vemos cómo luego el derecho internacional forma parte de la Constitución. Hay una ida en cuanto al amparo, se exporta el amparo incluso al derecho internacional de los derechos humanos, y luego el derecho internacional de los derechos humanos viene hacia la Constitución mexicana, se convencionaliza al amparo en México. Entonces, de lo que estamos hablando entonces en este sentido es del diálogo que existe y que ha existido y que debe seguir existiendo entre constituciones y tratados internacionales, entre derecho nacional y derecho internacional, y entre autoridades jurisdiccionales nacionales y autoridades jurisdiccionales internacionales, de ida y vuelta. Eso es lo que nos habla el control de convencionalidad. Por eso es el profesor, el doctor, el juez Eduardo Ferrer MacGregor siempre dice: el control de convencionalidad no fue un acto de magia de los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino que concretiza algo, una tendencia que ya existía, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel internacional. ¿Qué es esto? La internacionalización del constitucionalismo, lo cual implicó para la Corte, a través de sus sentencias, implicó el reconocimiento de un deber, primero, y así lo establece la Corte, de un deber constitucional de los jueces nacionales de aplicar la Convención Americana, y nos dijo, y en algunos casos también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como parámetro para calificar la convencionalidad y la constitucionalidad de las leyes nacionales. Hoy sabemos que ha existido una evolución en cuanto al concepto del control de convencionalidad. Hoy no se habla únicamente de un deber de los jueces nacionales de aplicar la Convención Americana. Se dice de todo quien forme parte del Poder Judicial, pero incluso de quien ejerza funciones materialmente judiciales, aunque no forme parte del Poder Judicial. Se refiere por ende a un deber de todas las autoridades de los estados nacionales, sean autoridades jurisdiccionales que formen o no parte del Poder Judicial de la Federación, e incluso de las autoridades administrativas, de aplicar la Convención Americana, y no solo la Convención Americana, sino también la jurisprudencia que al momento de interpretar esta convención va creando la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ese es el deber que plantea el control de convencionalidad, un deber que para las y los mexicanos se hace mucho más evidente a partir del año 2011 con la redacción del artículo primero de la Constitución, cuando dice todas las autoridades en el ámbito de su competencia, y cuando habla de todas las autoridades, habla de autoridades jurisdiccionales, habla de autoridades legislativas, habla de autoridades administrativas, federales, estatales, municipales, tienen la obligación de promover, proteger, garantizar los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Los que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales vigentes en el país, lo que incluye la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En México queda mucho más evidente que ha existido una evolución, ¿no? Esa evolución que ha existido en cuanto al concepto de control de convencionalidad que deben aplicar no solamente las y los jueces nacionales, que es lo que se dijo en un primer momento en Almonacid Arellano versus Chile. Las y los jueces nacionales están obligados a aplicar, ¿no? O a interpretar incluso sus normas nacionales de acuerdo con la Convención Americana. Hoy día ya no solo se habla del deber de las y los jueces nacionales, sino que se habla del deber de todas las autoridades nacionales. Vamos a ver que ha existido una evolución en ese sentido en cuanto a la concepción del control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En un primer momento se nos dijo, los y las juezas nacionales tienen el deber, no solamente pueden, deben, es una obligación aplicar la Convención Americana. Pero no solo la Convención Americana, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es el máximo intérprete de la Convención. Ahora, esto se introduce a partir del año 2006. Yo les digo que cuando habla por primera vez la Corte Interamericana de este control de convencionalidad es en Almonacid Arellano y otros versus Chile. Esta es la primera vez en la que se establece de manera expresa esta obligación por parte de las autoridades nacionales. Si ustedes se acuerdan, el caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile se refería precisamente a, a la responsabilidad internacional del Estado chileno por la falta de investigación y sanción de los responsables de la ejecución extrajudicial del señor Luis Alfredo Almonacid Arellano, así como la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares. Se hablaba de una falta de investigación, de una falta de sanción y de una falta de reparación adecuada a favor de los familiares. Esto se había dado, esta ejecución extrajudicial se había dado en el contexto del régimen militar de Pinochet. Cuando se derrocó al presidente Salvador Allende, hubo un proceso de represión generalizada frente a los opositores del régimen, y este señor, Almonacid Arellano, era un profesor de enseñanza básica, militante del Partido Comunista, y en 1973, específicamente en septiembre de 1973, ¿cuántos años antes de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esta persona fue detenido por carabineros y fue asesinado frente a su familia saliendo de su casa? Y esto nunca tuvo ninguna investigación ni sanción en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile, en 1978, se había adoptado un decreto ley mediante el cual se concedía amnistía a todas las personas que hubiesen incurrido en hechos delictivos entre 1973 y 1978. Debido a esta norma, entonces no se había investigado la muerte del señor Arellano, Almonacid Arellano, ni se sancionó a los autores del hecho. Esto era bajo el amparo de una normativa interna, un decreto ley de 1978 que establecía amnistía para las personas que hubiesen incurrido en
en delitos entre el 73 y el 78. Había una ley nacional que impedía llevar a cabo esta investigación y sanción. ¿Qué nos viene a decir la Corte Interamericana? Nos viene a decir la Corte Interamericana que no se puede esgrimir, como dice el artículo 26 de la Convención de Viena, el derecho interno para incumplir con el derecho internacional. Y nos viene a hablar la Corte Interamericana, vamos a ver en este caso de Almonacid Arellano, en donde introduce por primera vez de manera expresa este deber de los jueces nacionales, dicen en un primer momento, jueces nacionales, de aplicar el derecho internacional, en este caso la convención, y de interpretar las leyes nacionales conforme a la convención, de interpretar el derecho nacional, de aplicar el derecho nacional conforme a la convención. Nos dice, hay deberes que están en la Convención de Viena, que es la Convención sobre los Tratados Internacionales, ¿no? Nos dice esa prohibición de que los estados aleguen el derecho nacional para incumplir el derecho internacional del artículo 26 y luego el artículo 27, que nos habla del pacta sunt servanda, ¿no? del cumplimiento de buena fe de las obligaciones contractuales. Pero además de esto, en esta sentencia que resuelve este caso, la Corte Interamericana ocupa como fundamento jurídico del control de convencionalidad los artículos 1.1 y artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si nosotros vamos a esos artículos, encontramos que en el 1.1 se establece que los estados partes se comprometen a respetar los derechos reconocidos en la Convención y el pleno ejercicio de estos derechos a toda persona que forme parte de un estado sujeto a la jurisdicción de la Corte sin ningún tipo de discriminación. Eso nos dice el artículo 1.1 y el artículo 2 es trascendental en la región y en la aplicación del control de convencionalidad en América. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Convención Europea, la Convención Americana nos dice que los estados partes se comprometen a adoptar todo tipo de medida legislativa o de cualquier otro carácter que fuere necesaria para hacer efectivo los derechos y libertades que se mencionan en el artículo 1 de la Convención. Habla de una obligación de los estados parte de adoptar las disposiciones necesarias de derecho interno para hacer efectivo las libertades y los derechos a los que se refiere la Convención Americana. Eso no se establece en el Convenio Europeo, es algo propio de la Convención Americana. Y de ahí es de donde la Corte Interamericana, en el párrafo 124 del caso Almonacid Arellano y otros, reconoce que existe una obligación por parte de las autoridades nacionales de los estados que están sujetos a la jurisdicción de la Corte de aplicar control de convencionalidad. Y dice, la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuál es el ordenamiento jurídico? Pues nos vamos a las fuentes del ordenamiento jurídico de nuestros estados. Ahí vamos a ver la Constitución, pues encontramos la Constitución Federal en México, por debajo de la Constitución, la Corte, antes del año 2013 nos había dicho que estaban los tratados internacionales, por debajo las leyes generales, luego constituciones locales, luego leyes estatales, leyes generales, leyes federales, constituciones locales, leyes estatales, reglamentos, decretos, y nosotros tenemos una fuente de derecho nacional, y eso se reconoce por parte de la Corte Interamericana, dice, hay un derecho interno. Ahora dice, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a ella
lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Importante este párrafo de Almonacid Arellano. Lo que le está diciendo a Chile es, tienes tu propio ordenamiento jurídico, tienes tus leyes, hay un decreto ley que se refiere a la amnistía, pero frente a esto, este derecho nacional que sujeta, que somete a los jueces nacionales, están los tratados internacionales, en este caso la Convención Americana. Si aplicas tu ley nacional, estás mermando la finalidad a la que se dirige la Convención Americana. Y fíjense lo que les dice. Esa ley que merma los efectos de la Convención desde un inicio carece de efectos jurídicos. Es impactante. O sea, esto nos pone de frente con la internacionalización, con la supranacionalidad, ¿no? Con ese concepto del derecho supranacional. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo, dice aquí la Corte, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas internas que aplican en casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Si esto no es llevar el constitucionalismo a nivel internacional, pues no sé qué otra cosa puede hacer. Esto es llevar el constitucionalismo a nivel internacional. Aquí lo que le está diciendo la Corte Interamericana a los estados parte, en este caso era Chile, ¿no? Pero sabemos que esta sentencia vincula a todos los estados parte, aunque incluso hoy día eso es lo que se ha planteado, ¿no? Aunque no haya sido estados parte en esa demanda, le vincula la decisión de la Corte Interamericana. Lo que les está diciendo es, señoras y señores jueces, ustedes están sometidos a su derecho interno. Y dentro de su derecho interno, ¿cuál es el máximo? La Constitución. Ustedes tienen su Constitución y todo su sistema de fuentes. Pero por encima de su derecho interno, incluso de su Constitución, ojo, esto es importante para México, que en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, hizo una interpretación que todavía no ha sido revisada y que es sumamente, por decir algo, una interpretación que no cumple con estos parámetros de progresividad. Cuando dice, si hay una restricción en la Constitución, prima la restricción constitucional. Aquí lo que le está diciendo la Corte a Chile es, toda ley interna, toda normativa interna que sea contraria a la Convención tiene que ser inaplicada, pero le dice, carece de efecto desde sus inicios. Incluso parece que no habla solamente de inaplicación, sino como de anulación, ¿no? De nulidad de esas leyes. Pareciera que le está diciendo esto. Pareciera que le está hablando en esta sentencia de invalidación de una ley, no solamente de inaplicación, sino de invalidación. La ley es inválida, carece de efectos jurídicos desde un inicio. ¿Qué es lo que se realiza en el control de constitucionalidad? ¿Qué es lo que se realiza en el control de constitucionalidad? Pues significa que hay un parámetro de regularidad que es la Constitución y conforme ese parámetro nosotros vamos a ir comparando las leyes que están por debajo de la Constitución o las normas que están por debajo de la Constitución. Obliga el control de constitucionalidad a las y los jueces a comparar, no sea a través de un control abstracto o de un control concreto. En el caso del control de convencionalidad, el control es concreto, en el caso concreto, ¿no? No es un control abstracto, aunque pareciera que este párrafo nos habla de nulidad de una norma interna que sea contraria a la convención. No es un control que se realiza caso por caso.
Y en México vamos a ver que se ha ido introduciendo la forma en la que ese control se puede realizar caso por caso a través del control concentrado, a través del control difuso. Pero claro, si cuando hablamos de acción, de inconstitucionalidad, de conflictos de competencia, hay una posibilidad de expulsar la norma del ordenamiento jurídico. Habrá que estar a cada estado y a la regulación que se haga en cada estado para ver cómo se aplica ese control de convencionalidad. Luego vamos a ver nosotros cómo se aplica para el caso mexicano. Pero esa es la primera vez en la que la Corte, de manera expresa, le dice a un Estado, tienes que inaplicar tu derecho interno si es contrario a los fines y al objeto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y para esto hay que hacer ese control, esa comparación entre las normas jurídicas internas en los casos concretos, no solamente con las disposiciones de la Convención, sino también con la normativa que se crea a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es el sumo intérprete de la Convención Americana. Es como si aquí se nos dijera a nivel interno, el control de constitucionalidad se hace no solo comparando una norma con la Constitución Federal, sino también con la jurisprudencia que ha ido emitiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar esa Constitución. Pues es el sumo intérprete de la Constitución. O sea, es un parangón que se hace en cuanto a control de constitucionalidad y de convencionalidad. Es importante que aquí la Corte haya destacado desde un primer momento que en ese control no solamente se va a tomar en cuenta el tratado, sino también la interpretación que haga la Corte de ese tratado, ¿no? De la Convención Americana. Ahora bien, cuando se habla de la interpretación de la Corte o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que también se debe tomar en cuenta para realizar el control de convencionalidad, y esto amplía la responsabilidad de las autoridades internas, porque tienen que estar al día de lo que diga la Corte Interamericana para poder realizar un control de convencionalidad. No solamente es ir a leer la convención. Ojo, hay un corpus juris en América, que no solamente es la convención. Recuerden que la convención tiene 2 protocolos adicionales. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 2 protocolos de la Convención Americana? O sea, cuando se dice la obligación del juez al momento de controlar su derecho interno y hacer el control de convencionalidad, no solamente es la Convención Americana, es el Corpus Juris, es la Convención y sus 2 protocolos adicionales. ¿Recuerdan cuáles son los 2 protocolos adicionales vigentes hasta el día de hoy de la Convención Americana? ¿Se acuerdan del protocolo de San Salvador, no? ¿Alguien recuerda el protocolo que se firma en El Salvador en 1988? Entonces, ha sido muy trabajado por el doctor Ferrer MacGregor, que es el juez, aunque los jueces de la Corte Interamericana no representan a sus estados, pero es un juez mexicano, ¿no? Y ha trabajado muchísimo este tema sobre la eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales. Precisamente el protocolo del Salvador del 88 es sobre los derechos económicos, sociales y culturales. No es protocolo en esa materia. Y luego hubo otro protocolo, hay otro protocolo que es del 90, que es el protocolo sobre la abolición de la pena de muerte. Son 2 protocolos que también deben ser tomados en cuenta por las autoridades nacionales al momento de realizar el control de convencionalidad, pero no solamente nos tenemos que quedar en los protocolos, corpus juris, convención y protocolos, no, también nos dice la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana al momento de interpretar la convención. ¿Alguien recuerda cómo se crea la jurisprudencia de la Corte Interamericana o
¿Qué se entiende, mejor dicho? Porque quizá aquí los confundo con cómo se crea la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero no es igual. ¿Qué se entiende por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puede ser utilizado como un parámetro para realizar el control de convencionalidad? Que luego esto ha sido retomado en México, no solo en el expediente Varios, en el 912 diagonal 2010, sino también en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, cuando se nos dice qué es lo vinculante para México de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos vincula? Nos vincula solamente aquellas sentencias que emite la Corte Interamericana en casos contenciosos a partir de demandas individuales que presenta una persona una vez agotada la instancia nacional. ¿Es eso lo que se entiende como la interpretación que hace la Corte Interamericana de la Convención? Se hace, o sea, solo nos vincula lo que la Corte interprete en estas sentencias dictadas a partir de casos contenciosos, o creen que nos vinculan más decisiones de la Corte Interamericana? A ver, recuerden para qué más tiene competencia la Corte. Solo tiene competencia para conocer casos contenciosos a partir de demandas individuales, o tiene otras competencias. Sí, opiniones consultivas, exacto. También la Corte Interamericana resuelve opiniones consultivas y esto es vinculante, nos ha dicho la Corte. O sea, no solamente las decisiones que emite en aquellos procesos contenciosos, demandas contenciosas ante la Corte, sino también las opiniones consultivas o incluso las medidas provisionales que emite la Corte Interamericana o las revisiones de cumplimiento de sus sentencias. Todo esto forma parte del concepto de jurisprudencia de la Corte Interamericana que debe ser tomado en cuenta para realizar el control de convencionalidad, y esto abre un deber hacia las autoridades nacionales de estar al día de todas estas decisiones, que tienen que estar al día porque deben realizar control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad no se hace solo a partir de la Convención Americana. No se hace, como dijo la Corte, si no me equivoco, la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. No es únicamente importante las disposiciones, que es el texto de la Convención, sino también la norma, que es lo que se va formando a partir de la interpretación de ese texto. Y esa norma, la Corte Interamericana nos las da a partir de diversas fuentes. Sus sentencias, sus opiniones consultivas, no sé si la última opinión consultiva ha sido la de la reelección presidencial o si conocen una posterior. Las opiniones consultivas, los procedimientos, la supervisión de la ejecución de las sentencias y las medidas provisionales, que nosotros sabemos que en ese sentido la Corte Interamericana ha sido una corte beligerante y de vanguardia en cuanto a la adopción de medidas provisionales, medidas de cumplimiento, medidas de protección, de no repetición, que luego se han ido incorporando, por ejemplo, en el caso de México, en las sentencias del Tribunal Electoral, ¿no? También vemos cómo se han ido incorporando ese concepto de medidas provisionales, de medidas de reparación, de no repetición, que vienen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, esta es la primera vez en Almonacid Arellano que se nos habla de este control, pero antes de Almonacid Arellano, como lo dice el profesor Ferrer MacGregor, ya se venía hablando de ese control por parte de los tribunales nacionales. O sea, la Corte Interamericana construye ese concepto a partir de la tendencia de
altos tribunales de la región que ya venían diciendo que la convención debía ser aplicada, que era una obligación de los jueces aplicarla, y que no solamente la convención, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por eso les digo que esto no fue un acto de magia, fue un reconocimiento de ese proceso de internacionalización del constitucionalismo. O sea, no es que se lo sacaron de la manga. Y hay algunos ejemplos que el profesor Ferrer MacGregor pone sobre cómo se venía hablando antes de Almonacid Arellano de esta obligación de los jueces nacionales. De Costa Rica decía, su tribunal constitucional es una sala dentro de la Suprema Corte. Ese es el Tribunal Constitucional de Costa Rica, es la sala constitucional de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de este país, ¿no? En 1995 había dicho, debe advertirse que si la Corte Interamericana es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, no solamente son los casos contenciosos, tendrá de principio el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como algunos han entendido. Esta tesis que ahora sostenemos, por lo demás, está receptada en nuestro derecho interno, que dispone que normas no escritas como la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar, delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito. Ya Costa Rica había dicho, hay que tomar en cuenta la convención y la jurisprudencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1995. En Colombia, la Corte Constitucional Colombiana, que es una corte de vanguardia en la región, en el año 2000, ya también había señalado que la Constitución colombiana señala que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Este es un punto bastante también llamativo. Por ejemplo, a mí me llama la atención porque parece que esto viene de un artículo de la Constitución española de 1978, y en algún momento he escuchado también al profesor MacGregor decir, es que todo esto de control de convencionalidad tiene su origen en ese artículo 10 de la Constitución española de 1978, que dice precisamente esto: la Constitución debe interpretarse conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso dice la Constitución española. Crea una obligación de interpretar y aplicar la Constitución conforme a tratados internacionales. Lo reitera la Constitución colombiana, y lo que nos dice la Corte es que de ahí se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales, claro, no solo se refería a la Corte Interamericana, pues puede ser el Comité sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles Económicos, de los Derechos Civiles Políticos, pueden ser los comités de aplicación, ¿no? de instancias internacionales, porque dice la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas sobre derechos fundamentales, que es el término correcto para referirnos a los derechos que están en una constitución. En México se llaman hoy día derechos humanos. Técnicamente el término correcto es derechos fundamentales, luego lo vamos a ver, ¿no? Incluso existió una disputa sobre si era correcto llamarlos garantías individuales, si es más correcto llamarlos derechos, y dentro de derechos y derechos humanos o fundamentales. Colombia, antes del Almonacid Arellano, reconocía que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar los tratados internacionales constituyen un criterio hermenéutico. República Dominicana en el año 2003 reconocía que es de carácter vinculante para el Estado dominicano y por ende para el Poder Judicial, no solo la normativa de la Convención Americana, sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales creados como medios de protección
En Perú se establecía una cuestión similar también a partir de una disposición final y transitoria de la Constitución y de su Código Procesal Constitucional. Se establecía también el carácter vinculante de esta jurisprudencia, no solo de la Convención, sino también de la interpretación de la Convención americana. Entonces, imagínense, todo esto ya venía creando un caldo de cultivo que termina en Almonacid Arellano y otros versus Chile. Y luego esta obligación que se introduce a partir de Almonacid Arellano versus Chile, esta doctrina que se crea sobre el control de convencionalidad, comienza también a evolucionar. Esto no es una doctrina que ha quedado ahí, es que esto ha evolucionado. Y encontramos cómo este precedente es reiterado luego en el caso trabajadores cesados del Congreso versus Perú. En este fallo se invoca el criterio de Almonacid Arellano sobre el control de convencionalidad en dos aspectos. Primero se dice, procede de oficio, y esto es algo que en México se introduce también a partir de 2011. Es ex oficio, no hace falta de que las partes lo soliciten. El control de constitucionalidad también tiene que proceder ex oficio cuando es en el caso concreto. Claro, cuando es un control abstracto no puede proceder ex oficio, tiene que instarse la acción de inconstitucionalidad, que es el control abstracto, ante la Suprema Corte, por los órganos legitimados dentro de un plazo específico. Si es en el caso concreto, tiene que darse a raíz de un proceso judicial donde se vaya a aplicar una ley para definir ese proceso, una norma para definir ese proceso, y las partes le puedan decir al órgano judicial, oye, claro, la parte a la que le perjudica la norma que estima que es contraria a la Constitución, revisa si esta parte de la norma, si ella toda completa es contraria a la Constitución. O el órgano judicial puede hacer el control de oficio, que es lo que se nos dice aquí, pero claro, aquí se habla de control de convencionalidad. Y luego, lo segundo importante, que esto se ha mantenido hasta el día de hoy, dice, el control de convencionalidad debe ejercerse dentro del marco de las respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes, considerando presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, que es lo que yo les decía, el control de convencionalidad va a depender del marco de aplicación en cada estado. Y México crea su marco de aplicación. Ustedes han leído la resolución del expediente varios 912/2010 y ven cómo ahí, en un inicio, ya la Corte les dice, en este caso a los órganos judiciales y a las autoridades administrativas, les dice, si son del Poder Judicial de la Federación y van a realizar un control concentrado de convencionalidad, lo pueden realizar a través de estos procesos: juicio de amparo, conflicto de competencia, que son las controversias constitucionales, ¿no? Lo pueden realizar a través de estos procesos, acción de inconstitucionalidad inclusive, y pueden incluso expulsar a la norma del ordenamiento jurídico, cosa que no se podría hacer en el juicio de amparo. Lo pueden hacer a través de acción de inconstitucionalidad, es decir, esta norma no solamente es inconstitucional, sino que también es inconvencional. Se expulsa la norma. Si es en juicio de amparo en México, pues no se puede expulsar la norma, se inaplica la norma del ordenamiento jurídico. Pero si es un órgano judicial de lo local, no podría declarar la invalidez de la norma, solo podría inaplicarla. Y si es una autoridad administrativa, puede pues hacer interpretación conforme. Entonces, es de acuerdo, es como una eficacia con distintas intensidades, lo que se lleva a cabo en el ámbito del control de convencionalidad que realizan las autoridades nacionales de acuerdo a sus respectivas competencias. Luego vamos a ver cómo se ha venido desglosando esto para México. Y algo importantísimo, que esto, yo la verdad es que no dudo que alguna vez encontremos una sentencia del Tribunal Electoral en ese sentido, porque ha sido un tribunal de vanguardia en cuanto al control, ¿no?
de constitucionalidad y de convencionalidad en Boyce versus Barbados, se estableció que el control de convencionalidad debe ser realizado sobre todas las normas del sistema jurídico, incluida la Constitución. La Constitución puede ser controlada por ser o no conforme a la Convención. Vemos el carácter supranacional y esto tiene que ver con esto, con la internacionalización del derecho. Es que la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico puede ser declarada inconvencional con los efectos que ello conlleva. Desgraciadamente, este precedente dio lugar a sentencias como aquella que yo siempre les menciono, en el caso de Bolivia, con Evo Morales, cuando pretendía reelegirse por cuarta vez, era ya, ¿no? En 2019, en contra de la voluntad del pueblo boliviano, que le dijo, no te puedes volver a presentar. Yo siempre les digo, Evo Morales llega en 2006 o 2007 a la presidencia en Bolivia. En ese momento la Constitución no permitía la reelección presidencial inmediata. Lo que hace Evo Morales es abrir una revocatoria de mandato, promueve, primero fue la oposición, creo, y luego él, en ancas de esto, comienza a promover revocatoria. Sabía que tenía una amplia aceptación por parte del pueblo, que estaba dotado de legitimidad, que no iba a ser revocado su mandato. Efectivamente sucedió esto, no le revocan el mandato. Se legitima en esa votación y dice, vamos a abrir una constituyente, vamos a cambiar la constitución de Bolivia. Y dentro del cambio, lo que introduce es la posibilidad de la reelección presidencial por una única ocasión. Esa nueva constitución es de 2009. Él llega en 2006, de 2006 a 2009 había estado 3 años gobernando. Pero claro, la lectura que hacen en contra de lo que decía la misma constitución que él promueve, es que esos 3 años no van a contar y su primer periodo va a ser 2009-2014. Claro, como permite la Constitución la reelección presidencial inmediata por una sola vez, él se reelige en 2014-2019. Pero claro, en el año 2016, él se da cuenta que conforme a su Constitución, a la que él promovió, ya no se podía reelegir en 2019. Y por eso él abre un referéndum al pueblo boliviano y le dice, ¿están de acuerdo con que reformemos la Constitución para eliminar el límite para la reelección presidencial? Y el pueblo de Bolivia le dice, no estamos de acuerdo y por ende no te vas a presentar nuevamente en 2019. ¿Qué hace Evo Morales? Se va ante el Tribunal Constitucional y haciendo uso precisamente de este precedente, que permite controlar por convencionalidad a la norma constitucional, dice la Corte Constitucional de Bolivia, dice el Tribunal Constitucional, ese artículo de la Constitución que promovió el mismo Evo Morales, que solo permite la reelección presidencial por una ocasión, es inconvencional, porque va en contra del artículo 23 de la Convención Americana, que no establece ninguna restricción en esta materia. Increíble. O sea, declaran inconvencional la Constitución para permitir la reelección presidencial de Evo Morales y de aquellas, ¿cómo es que se dice? De aquellas tierras, estos lodos, ¿no? Por esto es que Evo Morales sucede lo que sucede en Bolivia. Pasaron por encima de la Constitución que él mismo había promovido. Luego, en 2021, la Corte Interamericana, en una opinión consultiva que le presenta el Estado de Colombia, que con México es el único que prohíbe la reelección presidencial, con México, la Corte le dice en la opinión consultiva, es que no hay ningún derecho político a la reelección presidencial que se derive de la Convención Americana. Ninguno. El ejercicio de los derechos políticos es presentar la candidatura. Pero si hay un límite en la normativa interna, pues cada estado sabrá por qué lo introduce.
Y claro, nos habla en esa opinión consultiva de la racionalidad de introducir estos límites en el sentido de que estamos hablando de un Estado presidencial y del poder que tiene un presidente dentro de los mismos, que es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, ojito, hay que tener también muchísimo cuidado de que algunas veces utilizamos los precedentes para el bien y otras veces no. Ahora, yo les digo que no me extrañaría en alguna ocasión ver una decisión del Tribunal Electoral en este sentido de controlar convencionalmente la Constitución, porque ya hubo algún intento de hacerlo, pero no se consiguió precisamente, ni el proyecto se elaboró en ese sentido, precisamente por la interpretación que hizo la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293/2011, que nos dijo, si hay una restricción constitucional, prevalece la restricción frente al principio pro persona. Y eso lo tienen aún ahí, ¿eh? Y dices, órale, ¿cuál es el fundamento? Porque ahí estamos introduciendo una regresión, entonces. Si hay un tratado que reconozca una protección más amplia a un derecho que está restringido en la Constitución, si la restricción es expresa, prevalece el principio, prevalece la restricción de la Constitución. Esto siempre se los digo en el caso de la votación de las personas en prisión preventiva. Pudo haber sido una solución el haber dicho ese artículo 35, fracción segunda de la Constitución, que establece que a partir de auto de formal prisión la persona queda suspendida en sus derechos, es contrario al artículo 23 de la Convención americana. ¿Por qué? Porque la Convención americana, en el artículo 23, párrafo segundo, permite que se restrinja los derechos político-electorales. Lo permite. Y incluso si nosotros leemos el artículo 23, fracción segunda, nos podemos ir de narices para el suelo, porque dice, se puede permitir por, ¿qué dice? Por, no lo dice de esta manera con este texto, pero casi por no saber leer y escribir, algo así, ¿no? O sea, eso es arcaico. O por discapacidad intelectual. Va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, hay cuestiones en el artículo 23, fracción segunda, que deberían de ser también mejorados. Ahora, en cuanto a lo penal, lo que nos dice es a partir de sentencia condenatoria emitida por el juez penal competente. No dice de prisión preventiva, de auto de formal prisión, de sujeción a proceso, de vinculación a proceso. No dice eso. Claro, en ese sentido, lo que establece la Constitución en el artículo 35, fracción segunda, va más allá de lo que permite la Convención Americana, que te dice, puedes suspender los derechos políticos a partir de una condena emitida por un juez penal competente, que eso también debería ser revisado. ¿Qué es eso de andar suspendiendo de la ciudadanía a una persona que ha sido condenada por un delito que no tiene que ver nada con unos derechos político-electorales? Eso también debería ser objeto de una revisión. Es algo sumamente decimonónico de la muerte civil de una persona que cometió un delito y deja de ser ciudadana. Es que el delito fue de asesinato. ¿Y eso qué tiene que ver con que la persona no pueda volver a votar? ¿Por qué le quitas la ciudadanía a esta persona que va a ir a prisión porque cometió un delito de asesinato? ¿Qué vínculo hay entre esa sanción y el delito cometido de origen? ¿Qué razonabilidad hay en eso más que la muerte civil? Cuando la prisión ya no tiene por objeto la exclusión de la persona, sino todo lo contrario, la inclusión social de la persona. Se pretende la rehabilitación y le quitas la ciudadanía. Por favor. Claro, en esa sentencia yo en algún momento pensé que el tribunal iba a poder proponer, en este caso el magistrado ponente iba a proponer realizar un control de convencionalidad de la Constitución mexicana. Pronto me di cuenta que no se podía por esta contradicción de tesis 293/2011. Si hay una restricción expresa, como lo había como lo hay en el artículo 35, fracción segunda, prevalece la restricción. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral en esa sentencia? Hizo una interpretación sistemática, interpretó esa restricción constitucional
con otro artículo de la Constitución que habla de la presunción de inocencia y por tanto dijo las personas en prisión preventiva, que esto ya se había dicho antes, incluso por el Tribunal Electoral y por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya lo habían dicho antes. Las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar porque están amparados por presunción de inocencia. Lo que pasa es que los precedentes decían, si está en prisión preventiva tiene el derecho, pero hay una imposibilidad material para que lo ejerza, porque está en prisión. Y es imposible llevar el voto a prisión prácticamente. El cambio que da esta sentencia de 2019 es que dice, es que esté o no en prisión, tiene el derecho a votar. Y el INE tiene que ver la forma de llevar el voto a la prisión. Y ya vimos que la forma va a ser a través del voto a distancia, ¿no? Del voto adelantado, del voto por correo postal. Que no había ninguna imposibilidad física. Es que en Costa Rica, siempre les digo, desde el 98 llevan las urnas a la prisión. O sea, imposibilidad física no hay. Colombia, Argentina también llevan urnas a la prisión. Entonces, no había una imposibilidad física, solo que no se habían dado los pasos para permitir ese voto. Pero ese es un ejemplo de cómo incluso se podría controlar por convencionalidad a la norma suprema de una nación. En Petro Rego versus Colombia pareciera que la Corte Interamericana hace ese control directo de la Constitución conforme a la Convención, aunque no lo hace de manera expresa, porque claro, ahí hay un respeto mayor, ¿no? Dices, pues estás hablando de la Constitución de este país. No es posible trastocar la Constitución como lo hizo Bolivia, que lo hizo para mal, porque lo hacía solamente para reelegir a un individuo que ya llevaba 3 periodos en el poder. Y quería estar ahí ilimitadamente. Lo que pasa es que Evo Morales, en lo que se equivocó es en no haber ido directo y haber puesto la reelección ilimitada. Él pensó que iba a mantener la legitimidad por siempre y que en algún momento ya iba a decir, porque él siempre decía, no, yo no me quiero reelegir, yo voy a irme a mi patio a sembrar no sé qué madre, que sembraba ahí en su patio el hombre este. Mentira, él se quería reelegir, pero claro, él pensó, primero voy a permitirlo por una vez consecutiva y luego que ya lo tenga así, voy a volver a preguntarle al pueblo que me ama si lo quieren de manera ilimitada. Y ahí fue donde el pueblo que lo amaba le dijo no, y ahí es donde se le cayó el plan a Evo Morales. Lo triste de toda esta historia es que el partido de Evo Morales es el que sigue gobernando en ese país. Ahora, en Radilla Pacheco versus México, se determina que el control de convencionalidad incluye el deber de interpretar el derecho nacional de conformidad con los estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es ahí donde les digo que cuando se habla de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no solamente son las sentencias que resuelven unas demandas contenciosas, sino que estamos hablando de opiniones consultivas, de medidas de cautelares, ¿no? Medidas provisionales o de los procesos de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte. Es más, dentro de este proceso de supervisión de cumplimiento de la Corte, hubo un importante, en este caso, Gelman versus Uruguay de 2013, en donde la Corte da un paso de avanzada en cuanto al control de convencionalidad y estaba revisando la ejecución de su sentencia del año 2011. Entonces hay que conocer todas estas cuestiones, no solo la norma, no solo las disposiciones, sino también la norma, no solo la convención, sino también la interpretación que se ha dado. Y en ese sentido estamos diciéndole a las autoridades mexicanas, tú quieres ser autoridad en México, no solamente juez o jueza, quieres ser autoridad en México, tienes un deber ético, tienes que conocer todas estas decisiones, no solo tienes que conocer la normativa interna y la interpretación que de esa normativa dan las autoridades competentes, tienes que conocer la normativa internacional y la interpretación que dan las autoridades competentes. Es un deber ético y profesional amplísimo. Habrá que ver cuántas de nuestras autoridades cumplen con ese deber, ¿no? Y no solo estamos hablando en México en el caso de la Convención Americana, ¿no? Es de todos los tratados vigentes.
puede ser la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o la CEDAW, todo lo que se ha dicho sobre ello. Todo lo deberían conocer nuestras autoridades, porque tienen ese deber, una obligación de interpretar el derecho nacional de conformidad con los estándares internacionales, en este caso los de la Corte Interamericana. Ahora, en Cabrera García y Montiel Flores, que es otra sentencia contra México, que es esta donde se habla de la regla de la exclusión de la previlícita, es una sentencia que se habla de la exclusión de la previlícita. Aquí la Corte Interamericana aclaró que el deber es para todas las autoridades jurisdiccionales que no sean parte del Poder Judicial. Se extiende además de los jueces, a los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Se refiere a las autoridades que realizan una función materialmente jurídica. ¿Por qué? Porque hay países en los cuales el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, a diferencia de lo que pasa en México, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, forma parte del Poder Judicial. Pues hay países, por ejemplo Perú, que tienen un tribunal constitucional con su jurisdicción y luego un poder judicial que culmina con un tribunal supremo o corte suprema. O hay países en los que el fuero militar está dentro del ejecutivo. Entonces, por eso en esta sentencia se dice, es una obligación no solamente de las y los jueces, sino de todos aquellos órganos o autoridades que realicen materialmente funciones jurisdiccionales. Y finalmente, en Gelman versus Uruguay, es una sentencia que de verdad, como lo dice el profesor Ferrer MacGregor, es de las más sensibles. Es una sentencia súper sensible que conoce la Corte Interamericana, se refiere a el momento de represión que se vivió durante la dictadura argentina, en donde se desaparecían, ¿no?, a personas, se aparecían de manera forzada a las personas, ¿no? Y en este caso se trataba de la desaparición forzada de una pareja. La mujer estaba embarazada, tenía un embarazo de 7 meses. En este momento, la dictadura argentina, cuando las mujeres estaban embarazadas, lo que hacían es que dejaban nacer a los hijos, a las hijas, y luego los daban en adopción. Entonces, es el caso que sucede en Gelman versus Uruguay, es una desaparición forzada de un matrimonio. Los padres de la, si no me equivoco, de la mujer, la mujer que estaba embarazada, ella y su marido fueron desaparecidos. Nunca dejaron de buscarla, nunca dejaron de instar o de pedir la verdad que había sucedido en el caso de su hija y de su yerno, y 23 años después encuentran a la nieta, a la niña que nació de esa pareja, la encuentran viviendo en Uruguay. Y se le aparece el abuelo en Uruguay a esta muchacha de 23 años y le dice, soy tu abuelo, tus padres fueron desaparecidos, no son estos que te han criado, a los que llamas padre toda la vida. Imagínense, el caso es que fue descomunal y esta mujer es la que llega al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solamente en búsqueda de la verdad de lo que había sucedido con su familia, sino también para exigir la responsabilidad y la imposición de la sanción a quienes habían desaparecido a sus padres y le habían separado de su familia. Y claro, en este caso sucedieron cuestiones trascendentales. Primero, a esta niña la trasladan a Uruguay y en Uruguay se había dictado una ley de amnistía según la cual, pues lo mismo que había sucedido en el caso de Almonacid Arellano, no se podían investigar determinados delitos cometidos en un periodo de tiempo. Algo sumamente trascendental es que esta ley uruguaya había sido sometida 2 veces a referéndum, que es la democracia directa, referéndum, y el pueblo uruguayo había ratificado esta ley. Es la ley nacional que impedía que se investigase y sancionase este delito. Y dice la Corte Interamericana en la sentencia Gelman versus Uruguay, le dice
la Corte a la región le dice, si bien es cierto, la ley que utilizan en el derecho nacional para incumplir con lo que establece la Convención Americana es una ley reforzada democráticamente, le dice, la democracia tiene límites. Hay un núcleo esencial de la democracia que ni siquiera la mayoría puede violar. ¿Y cuál es el límite? El respeto a los derechos humanos. La democracia también es el respeto a las minorías. Las mayorías no pueden pasar sobre ese núcleo esencial. No importa que esa ley la haya emitido el legislador, con lo cual tiene la ley un revestimiento democrático amplísimo. La hace el legislador, ¿no? No importa eso. No importa que 2 veces haya sido ratificada en referéndum por parte de la ciudadanía. Esa ley no se puede seguir aplicando en el Estado. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que le dicen Gelman versus Uruguay, lo que dice la Corte es que aquí refuerza que el control de convencionalidad es para todas las autoridades públicas, para todas las autoridades en el marco de su competencia y no solamente para el Poder Judicial. Y aquí por primera vez la Corte Interamericana le dice a las autoridades, el Poder Legislativo, al momento de crear las normas, también tiene la obligación de realizar un control de convencionalidad. O sea, va mucho más allá, le dice el legislador, tú también tienes que realizar control de convencionalidad antes de dictar una norma, ver si esto va a transgredir lo que establece la Convención Americana y la interpretación que sobre esto hemos realizado previamente. Entonces, aquí se establece una obligación también para el legislador y aquí traigo a colación otro caso que llegó al Tribunal Electoral en el año 2019. Esta sentencia era una sentencia de lo local. Era un JDC que se había resuelto en lo local. Un ciudadano con discapacidad había ido ante el Tribunal Electoral Local del Estado de Hidalgo diciéndole: el Congreso del Estado ha incumplido con su obligación de diseñar y aplicar acciones afirmativas para que las personas con discapacidad podamos acceder a espacios de toma de decisión. Eso decía el ciudadano: yo soy una persona con discapacidad y en mi estado no hay ninguna normativa que introduzca una acción afirmativa para que nosotros podamos acceder a los espacios de toma de decisión en igualdad de condiciones que las otras personas. El Tribunal Local de Hidalgo dijo: a ver, ¿cuál es la pretensión? La pretensión de este ciudadano es que yo declare que el Congreso Local de Hidalgo incurrió en una omisión legislativa porque no reguló esas acciones afirmativas. Y dijo el Tribunal Local: es que aquí no hay una omisión porque no hay un mandato expreso ni de la Constitución Federal, ni de la Constitución local, ni de las leyes que establezcan que el Congreso local está obligado a establecer acciones afirmativas para que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y eso lo dice el Tribunal Local. No hay omisión por parte del Congreso porque no hay una obligación expresa establecida en la Constitución o en las leyes. Recuerden que la Suprema Corte ha establecido que para que exista una omisión, pues tiene que haber una obligación expresa que se incumple. Y aquí decía el tribunal: no hay obligación. Y eso es lo que le llega a Sala Superior en el año 2019, en un JDC. Y claro, Sala Superior hace suyo este criterio de Gelman versus Uruguay y dice: es que lo que pasa es que las autoridades locales, incluyendo al legislador de Hidalgo, están olvidando que las obligaciones hoy día no se tienen que buscar únicamente, o los derechos, en la Constitución o en las leyes. Hay que irnos a las convenciones. Y hay convenciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que es además una convención que se dicta a instancia del Estado mexicano, que fue su principal promotor y que está vigente en el país.
la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación frente a las personas con discapacidad, que nos dicen que existe un deber de todas las autoridades del Estado de crear las condiciones adecuadas, de hacer los ajustes razonables, que es el término que establece la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, para que este grupo de la población pueda ejercer sus derechos político-electorales, pueda votar, pueda ser votado, pero no solamente de manera formal en la ley, no, de manera real, material, que llegue realmente a los cargos, que lleguen a la palestra pública para hacer efectivos sus intereses. Entonces, claro, aquí el tribunal por primera vez le dice a un congreso local, fuiste omiso, porque hay una convención que te obliga. ¿Realiza o no realiza control de convencionalidad? Lo realiza. Y le dice al legislador, tienes la obligación de introducir esas acciones afirmativas. Claro, fue previsor, el tribunal, en este caso Sala Superior, y dijo, si no lo realiza el legislador, pues que lo realice el OPLE. Y desde ese momento nos ponía de frente también con eso otro que se ha discutido. ¿Y pueden los OPLES a través de la facultad reglamentaria introducir acciones afirmativas cuando no están desarrollando una ley porque la ley no existe? Sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Para cubrir precisamente la laguna legal de quien está obligado directamente a realizarlo y no lo ha hecho, que es el legislador. Si el legislador no ha introducido esa protección, lo que no podemos alegar es, como no lo ha hecho el legislador, ya nadie lo puede hacer. No. A su uso de la facultad reglamentaria, claro, es una facultad accesoria y temporal, porque esas acciones afirmativas tienen una duración temporal limitada. Y quizás solamente pueden introducirse para un proceso electoral determinado. Porque los lineamientos es para un determinado proceso, ¿no? No se dictan lineamientos para siempre, sino para este proceso electoral. Y claro, esto viene de Gelman versus Uruguay. Y en ese sentido, el Tribunal Electoral ha entendido cuál es su responsabilidad en materia de control de convencionalidad, que también, debo decirles, aplica en México desde el año 2007-2008, antes del 2011. El tribunal aplicaba lo que la Corte había hecho en el Monacid Arellano, antes de la reforma de 2011, antes de que introdujeran expresamente el principio de pro persona. Hay muchas sentencias del tribunal, específicamente en el caso de los precedentes del voto en prisión, que yo les digo, el tribunal ya había dicho que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar porque están amparados bajo la presunción de inocencia. Otra cosa es que había dicho, si están en prisión no pueden ejercer el derecho. Si están en libertad condicional, sí, aunque estén sujetas a un proceso, porque están amparadas bajo la presunción de... Eso lo había dicho en 2010, 2007 y 2010, y había hecho control de convencionalidad para decir esto. El Tribunal Electoral hace control de convencionalidad antes incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay sentencias que así lo amparan. Entonces, eso es un poco sobre el avance que ha tenido lo del control de convenciones. Eso son pinceladas, porque no hay tiempo en lo que tenemos para hablar de todo lo que es el control de convencionalidad, ni mucho menos para meternos en todos las decisiones que ha ido emitiendo la Corte Interamericana. Estas son algunas relevantes que muestran cómo surge ese control. Ya les digo que no surge de la nada, ya había una práctica interna en la región de los países de reconocer que se debía interpretar en la legislación nacional conforme a la Convención y a la interpretación que hiciera la Corte Interamericana, y existía esa tendencia. La hace suya la Corte en Almonacid, Arellano y otros, y luego esto comienza a evolucionar y dice, no solamente los jueces, quienes realizan funciones materialmente jurisdiccionales también, porque existía la duda de si un tribunal constitucional podía ejercer o no control de convencionalidad si no formaba parte del Poder Judicial. Existía esa duda. Luego existía la duda de si autoridades como contenciosas administrativas podían ejercer o no el control de convencionalidad, o si una autoridad administrativa o el mismo legislador pueden ejercer control de convencionalidad. La respuesta, sí. El matiz, dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, esto en México, y rápidamente en unos minutos intentaré
decirlo. En México sabemos que entró en vigor en el año 2011 la reforma del artículo primero. Esta reforma es trascendental, ¿eh? Yo ya no me atrevería a decir que es un nuevo paradigma porque pues ya tiene más de una década de estar en vigor, ¿no? Es algo que ya está siendo, debería estar ya interiorizado en el país, ¿no? Lo que nos viene a decir este nuevo paradigma, en primer lugar, es un cambio que se hace en la forma en la que se denominaban a los derechos. Ya les digo, aquí en México se les denominaban garantías individuales, que era un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque una cosa son los derechos y otras cosas son las garantías. Es más, primero surgen los derechos y luego sus garantías. Yo les dije, primero surgieron los derechos como libertades, privilegios, como los querramos ver en la Edad Media, pero no tenían garantías. O sea, no había un mecanismo para decirle al poder político, oye, respeta esos derechos. Entonces se fueron buscando poco a poco garantías. Los ingleses nos dan las primeras, luego tenemos a la misma Constitución, hay una garantía al plasmar esos derechos en una norma escrita que es la norma fundamental para los estadounidenses, y luego en Europa no era la norma fundamental en un inicio, pero sí tenía un cierto revestimiento o sea, sí había un criterio que le decía al legislador, tienes que seguir lo que dicen estos derechos que están en la Constitución, aunque no era norma fundamental en Europa hasta 1920. Y luego vamos viendo cómo México nos da una garantía judicial específica, ¿no? El amparo. Entonces, una cosa son las garantías y otra los derechos. ¿Era correcto cambiarle la denominación? Claro, y luego aquí la doctrina discute si lo correcto eran derechos humanos o derechos fundamentales. Técnicamente el término correcto son derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque estos son los derechos humanos que están recogidos en una constitución o en un tratado internacional. El término derechos humanos es una categoría más amplia que se suele utilizar con un menor rigor jurídico que el de los derechos fundamentales. Es más, el juicio de amparo es el juicio de los derechos fundamentales. Pero claro, se utiliza el término derechos humanos, ¿no? Luego hay otro cambio trascendental donde se muestra la influencia del justnaturalismo, que siempre se los digo, dice, en los Estados Unidos mexicanos las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución. No dice otorgados por la Constitución, sino que se toma en cuenta que los derechos existen antes que el Estado, existen antes de la Constitución, y lo que se hace es reconocer. Ahora, Cruz Parcero nos dice que poco se ha discutido sobre lo que significa hablar de derechos humanos y dejar de hablar de garantías individuales. Esto tiene una gran implicación, ¿no?, en un sistema jurídico, ponernos de frente con este nuevo concepto. Este cambio conceptual es un cambio necesario, ¿no? Es de gran trascendencia en la medida en la que ahora se obliga a las y los juristas a conocer y entender teorías más generales de los derechos, a utilizar una nueva forma de interpretar los derechos con base en el principio pro persona, que no es otra cosa que elegir la interpretación de normas que sean más favorables, que es lo que pueden realizar las autoridades judiciales para no inaplicar directamente la norma, buscar, ¿no?, una interpretación que la haga acorde a la Constitución, o en caso de que se encuentre que un mismo derecho es regulado a nivel nacional y a nivel internacional, pues ver cuál regulación va a aplicar, ¿no?, la que favorezca más a la persona. O incluso cuando nos encontramos frente a jurisprudencia de la Corte Interamericana, frente a jurisprudencia nacional, por eso se dice que es vinculatoria, no obligatoria. ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer ese balance del principio pro persona en sentido amplio y decir, a ver cuál de las dos da una mayor protección. Es más, es que se puede dejar de aplicar una jurisprudencia de la Corte Interamericana si en el ámbito nacional hay una que da una mayor protección en base al principio pro persona. Por eso es vinculante y no obligatoria. Entonces, para esto tenemos que estar al caso concreto, más aún si hay un conflicto de derechos, pues tenemos que estar al caso concreto. Y en ese sentido, en México es importante analizar esta cuestión
porque aquí pues hay distintas maneras de realizar el control. Y en un primer caso, el control de constitucionalidad. El parámetro en cuanto al control de constitucionalidad es la Constitución. En cuanto al control de convencionalidad va a ser la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ya les decía yo, no tienen por qué ser solamente de derechos humanos. Tratados internacionales, que puede ser un tratado mercantil en donde se establezca una norma de derecho humano y ya esto lo hace parámetro de control de regularidad en México. No tiene por qué ser un tratado sobre derechos humanos. Y en esto, pues lo que se establece conforme al artículo primero es que hay un nuevo parámetro de control de regularidad, que son los derechos humanos en sí mismos, y que esos derechos humanos tienen una doble fuente. Una es la Constitución y la otra tratados internacionales en la materia. A raíz de esto y a raíz de otra cuestión trascendental, ¿no? A raíz de la reforma y a raíz de la sentencia en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, de 2009 es que la Suprema Corte dicta una resolución en el expediente varios 912/2010. Este no era un caso contencioso que llega ante la Suprema Corte, sino que es una especie de consulta que se plantea la Suprema Corte hacia sí misma, hacia el Pleno, en el sentido de cómo iban a ser efectiva la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, porque este caso estaba dirigido en parte al Poder Judicial. Le decía, tienes que tener un presupuesto, una parte de su presupuesto dirigido a la capacitación de tus órganos judiciales en materia de control de convencionalidad y, por otro lado, también le decía al Poder Judicial, tienes que aplicar control de convencionalidad. Y claro, entonces aquí la consulta se refería a la conducta que debía seguir el Poder Judicial Federal ante un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando en el fallo se señalaran obligaciones que debía cumplir el Poder Judicial, o en su caso también los tribunales locales. Esta es una de las sentencias más importantes de la historia de México, porque establece un modelo novedoso de control de constitucionalidad, ¿no? y de control de convencionalidad. Entre lo que se decide en esta sentencia es que los jueces del Poder Judicial Federal, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, pueden declarar inválida la norma que contravenga la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos. Es decir, pueden invalidar una norma que sea contraria a la Constitución o contraria a la Convención. Claro, cuando hablamos de juicio de amparo, debemos tener presente que en el juicio de amparo en México no se puede expulsar a la norma del ordenamiento jurídico, cuestión que sí se puede hacer en acción de inconstitucionalidad, incluso en los conflictos de competencia, pero no en el juicio de amparo. Eso se puede hacer a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es un proceso aparte del juicio de amparo. Dice, los demás jueces mexicanos en los asuntos de su competencia pueden inaplicar normas que infrinjan la Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos, pero únicamente para efectos concretos. Por eso es que lo que nos dice en Gelman versus Uruguay es todas las autoridades tienen que realizar el control de convencionalidad dentro del ámbito de su competencia. En México, las autoridades judiciales federales pueden incluso expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Un órgano judicial local puede inaplicar la norma del ordenamiento jurídico, pero no expulsarla. Y en relación a las autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales, nos dice aquí la Suprema Corte, deben interpretar los derechos humanos en el sentido que más favorezca a los afectados. No puede inaplicar, no puede declarar la invalidez, pero puede hacer interpretación conforme o interpretación pro persona. Eso lo pueden hacer las autoridades administrativas. Entonces, nos establecen una serie de criterios para realizar control de constitucionalidad y convencionalidad concentrado y difuso, teniendo como parámetro de regularidad constitucional y convencional no solo la Constitución,
sino también a los tratados internacionales a través de la materia, ¿no? El control de constitucionalidad es para salvaguardar la supremacía normativa de la Constitución. Ustedes saben que se puede llevar a cabo de manera concentrada y a partir de esa resolución también de manera difusa. Claro, yo nunca encontraría que en México hay un control de constitucionalidad concentrado más allá de la acción de inconstitucionalidad. Quizá los conflictos de competencia, cuando se declare la inconstitucionalidad de una norma que invada competencia. El amparo, a mi juicio, es un control constitucional difuso, no es concentrado, pero bueno, así lo han denominado en México. Y claro, la norma a examinar se contrasta aquí con la Constitución, pero en el caso de los derechos humanos se va a contrastar también con tratados internacionales en la materia, ¿no? Se contrasta no solo con la Constitución. Y la diferencia del difuso es que la sentencia que se dicta en un control constitucional concentrado va dirigido directamente a determinar la calidad normativa de la norma impugnada. Esto está en la parte considerativa, donde se narratio decidendi, donde se dan las razones de la inconstitucionalidad, pero también en los puntos resolutivos. En cambio, en el control difuso, que es el que realizan las autoridades judiciales locales, pues aquí lo que se enfatiza es que aquí el punto que se discute no es tanto la constitucionalidad de la norma, esto surge de manera accesoria. Y la otra cuestión es que los jueces locales no pueden expulsar una norma que sea contraria a los derechos humanos, ni pueden hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad que ahora se puede hacer a raíz del juicio de amparo, sino que lo que hacen es inaplicar la norma dando preferencia a la Constitución o en el caso del control de convencionalidad a los tratados en la materia, ¿no? Y aquí en el control difuso, pues lo que se determina no va a ir en los puntos resolutivos, sino que va a ir en la ratio decidendi. ¿Por qué? Porque esto no ha formado parte del litigio principal. Entonces, es un mundo en sí mismo lo que se ha creado a partir del expediente 912/2010. Se habla ahora de una bifurcación del control de constitucionalidad concentrado y difuso, control de convencionalidad concentrado y difuso, ¿no? El control de convencionalidad se deriva precisamente de esta obligación establecida en el artículo 1 de que todas las autoridades del país deben respetar los derechos humanos de fuente constitucional o de fuente convencional. Se puede llevar a cabo de manera concreta cuando, impugnándose la validez de una norma general, el parámetro de validez de la norma va a ser un derecho humano que puede estar en un tratado internacional. Ahí se hace control de convencionalidad de manera concentrada o se puede hacer de manera difusa, ¿no? Que es la competencia que permite considerar dentro de un proceso no dirigido expresamente a ese fin, si la norma aplicable al juicio es contraria a los derechos humanos contenidos en un tratado internacional. Y luego tendríamos el principio pro persona, ¿no? Que tiene que ver también con la interpretación conforme. Para hacer principio pro persona se tiene que hacer una interpretación conforme. Es presentar, y eso consiste en presentar diversas propuestas de interpretación de la norma para alcanzar una armonía de los derechos en cuestión con las normas aplicables al caso, intentando salvaguardar en principio a la norma en deferencia al legislador, ¿no? Entonces, este es un pequeño repaso de lo que significa realizar un control de convencionalidad. No sé si ustedes tienen preguntas, han estado muy calladitos en la sesión, la verdad es que a mí me cansa muchísimo hablar yo sola 2 horas, es súper, es imposible porque no sé si me han entendido, si no, si digo, esto es una sesión eminentemente técnica, no es entender cómo funciona la convencionalidad, pero en el caso mexicano, pues lleva mucho más, en tanto en cuanto, pues aquí el derecho constitucional, que va de la mano de lo convencional, es bastante complicado, ¿no? Más aún cuando hablamos de amparo. Entonces, yo les he querido dar este pequeño repaso, crear algunas premisas en cuanto al control de convencionalidad, ver que surge a partir de jurisprudencia, pero no obstante, esa jurisprudencia recoge una práctica que se venía realizando en algunos estados previo a ella,
lo que se reconoce a partir de esto es una internacionalización del derecho constitucional. Les digo que en el caso mexicano esto ustedes lo ven a partir del mismo juicio de amparo que se internacionaliza de ida, un efecto de ida, pero hay un efecto de vuelta que tiene que ver también con el efecto útil de los tratados internacionales y es constitucionalizar luego esas convenciones internacionales, que no queden solamente en letra, que no queden en buenas intenciones, hacerlas realmente eficaces en nuestro derecho nacional, y es lo que ha intentado hacer la Corte Interamericana en este sentido. Yo creo que este avance del control de convencionalidad no lo tienen ni los europeos, ¿no? En Europa se usa mucho el margen de apreciación de los estados parte precisamente para no, el tribunal dice no quiero restringir la soberanía de los estados parte, no sé si en algún momento el tribunal europeo se atrevería a decir que el control que realiza de la convención puede incluso llegar hasta inaplicar una constitución de un estado parte. Creo que son mucho más clásicos en ese sentido los europeos que lo que se ha venido haciendo en América, que se ha dicho incluso se puede declarar inconvencional la Constitución. Y ya les di un ejemplo de un país que lo hizo. Claro, en México es más difícil si hablamos de restricciones constitucionales, ¿no? Que esto fue introducido a partir de esta interpretación en esta contradicción de tesis y que tiene que ver con el arraigo, con las restricciones de los derechos político-electorales de las personas en prisión, de los ministros de culto, por motivo de nacionalidad. Todo esto son restricciones que están en la Constitución y si están ahí ya no podría haber una interpretación pro persona. Eso también es discutible, ¿no? Muy discutible, diría yo, a día de hoy. Eso no debería quedar ahí soslayado. Es una cuestión que todavía tiene en el constitucionalismo mexicano. Y luego ver cómo las distintas autoridades tienen el deber de realizar control de convencionalidad, así como tienen el deber de realizar control de constitucionalidad, no solo las autoridades judiciales, también las administrativas. En muchas ocasiones las administrativas dicen, es que si yo voy más allá de lo que dice la ley, entonces, y hago una interpretación de esas pro persona o conforme, pues me va a venir una sanción y no se atreven a hacerla. Se rigen a lo que dice la norma, la ley que les aplica. Y vemos cómo hay sentencias. Hubo otro caso de una persona con discapacidad que está en estado vegetal, que también llega a Sala Guadalajara. Sala Guadalajara le enmienda la planilla a la autoridad administrativa, la del INE, y le dice, oye, es que esta era tu obligación, porque el artículo 1 de la Constitución dice, todas las autoridades deben promover los derechos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Pero claro, eso tenemos que interiorizarlo. Hay distintos grados de cumplimiento del control de convencionalidad dependiendo de la competencia que tenga la autoridad, si es judicial federal, si es judicial local, hasta dónde puede llegar en ese control de convencionalidad, ¿no? O si es una autoridad administrativa. Hay distintos grados de intensidad, pero todos están obligados a cumplir. Bueno, yo llego hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna cuestión. Es el momento de exponerla, si no yo de verdad ya me cansé y ya no puedo seguir en el monólogo. Entonces, si hay alguna duda o cuestión, comentario, está abierto el micrófono. Si no la quieren hacer en público y me la quieren mandar a mi correo electrónico, también lo pueden hacer así, aunque lo suyo es compartirlo, ¿no? Con el resto, para que todos podamos aprender. Y si no hay ninguna, pues daríamos por cerrado aquí. Daríamos por cerrada aquí la sesión. Bueno, pues damos por cerrada la sesión. Muchas gracias por su atención y pues espero que sigan participando en los eventos de la Escuela Judicial. Veo algunas caras conocidas, me alegra saludarles y pues Carlos entre ellos. Muchas gracias, Carlos, por siempre estar atento. La verdad es un honor siempre tenerlos por aquí y en lo que les pueda servir, ya saben, me pueden escribir directamente si alguien se quedó con alguna duda que no la quiere decir aquí, que luego la quiere
exponer o algún comentario o quiere alguna información, pues me escriben el correo, se los pongo aquí en el chat y pues con gusto, si puedo ayudarles, les ayudo. Y ahí sería. Bueno, pues gracias y nos vemos en otra sesión. Descansen y hasta luego. Gracias, buen día, doctora. Bye. Hasta mañana a todos.